Ya, buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Licen, ¿cómo le va? Buenos días, chicos. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está Jennifer? Buenos días. A ver, esperemos 2 minutitos ya. A ver si es que se conectan sus compañeros. Ya está aquí el David, ya está el David. Ya podemos empezar. No, mentira. Ya esperemos un ratito más. ¿Por qué me esperan, mi licenciado? Buenos días. Porque siempre es el último en llegar. Ah, qué maldad la señora. Por eso debía decir, el David llegó es porque ya estamos completos ya. No, mentira, ya esperemos un ratito. ¿Qué falta? ¿Ya está el favorito? Ah, ya está el favorito. Empezaron. Yo siempre soy puntual. Ah, ya vi. Solito habló. Ya sabe que es el favorito, dice el Javier. No, eso dijo el David. Cuidado, chicos, yo no he dicho, el David dijo. Ya le salió. Yo sé que el David es contra mí. Para el David, el Javier es su favorito, dice. Qué lindo. No, usted dijo, licenciado. Yo no dije, no. Cuidado, yo no dije. El David dijo. A ver, veamos, ¿cuántos están? Están 14, no, ustedes sí son más. Y más Esos allá, estábamos. en la Esos clase. estaban, sí. A ver, ya se conectó uno más. 15. Y chicos, ya empezaron con los libros de química, no sé qué tuvieron en la clase anterior. ¿Ya están en segundo mismo, ya viendo cosas de segundo? ¿O siguen con su propedéutico? Supuestamente desde hoy día. Ya. Sí, bueno, conmigo matemáticas sí desde hoy día. Física no, física tienen la evaluación de movimiento parabólico y ahí sí terminamos. Sí, sí echaron una ojeadita al libro, vieron qué tiene, qué vamos a estudiar o nada. Yo solo vi que había cambiado el número 2 nomás. Ay, qué bestia Javier, caramba. Solo el número 2 dice que ha cambiado. El libro de segundo, les comento, es bien complejo. De hecho, a mí no me gusta mucho ese libro, para serles sincera. Yo con los chicos de segundo trabajo partes, porque ya es así como que ya les enseñan cosas más avanzadas, bastante avanzadas. Entonces, Así estoy viendo, dicen que está medio confundido. a echarle ganas. Bueno, creo que no se va a conectar nadie más. Listo, chicos, abran sus libritos, los que tengan. Los que todavía no tengan, aquí yo les comparto el texto. Vamos desde la presentación. Ya es importante que ustedes conozcan su libro, conozcan de qué vamos a estudiar, qué va a hablar, cómo es el libro, porque algunos libros ponen primero teoría, luego ejercicios, entonces todo eso vamos a entender el día de hoy. A ver, vamos con la presentación del texto. Vamos a ver qué nos dicen sobre este texto. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Cualquiera, no todos en la mano. ¿Quién? Yo, listo. Ya, Lupita, muchas gracias. Dice, presentación. En la actualidad, los avances tecnológicos en situación tan rápidamente que es necesario ir a la par de ellos en la enseñanza, aprendizaje, más aún si se trata de una educación para jóvenes y adultos. En las nuevas dinámicas laborales y profesionales exigen un tipo de dedicación importante y dejan apenas una pequeña fracción para dedicarla al estudio y consecución de metas académicas. Dice, IFERIAL desde 1974 viene realizando esta labor educativa con las mujeres y hombres de los sectores más vulnerables. Ahora pone a disposición estos materiales actualizados, acordes a las últimas adaptaciones curriculares de las personas con escolaridad
inconclusa del Ministerio de Educación. Los elementos de la metodología SA ¿Ya? diferencial se adaptaron a los nuevos contextos. Primero, módulos son textos para el autoestudio a través de los cuales los estudiantes de forma autónoma revisa, lee, analiza, reflexiona y resuelve actividades planteadas. Además, realiza anotaciones con sus inquietudes y dudas para las aclaraciones o requerimientos de ampliación a ser planteados al tutor orientador. 2. Tutorías presenciales. A través de un enfoque participativo, los tutores orientadores y entre compañeros estudiantes comparten, construyen y consolidan el conocimiento mediante las explicaciones del tutor, trabajo colaborativo de grupos, experiencias de vida y otras estrategias de aprendizaje. 3. Apoyo multimedia. Consecuencias de los avances tecnológicos y de las nuevas tecnologías, hemos evolucionado de las clases radiofónicas a videos, a materiales multimedia y de apoyo que contemplan el conocimiento y el buen uso de las tecnologías. Ya, ayúdenle a alguien a Lupita. Yo lo hice. Ya, gracias, Alex. Está desactivado el micrófono. Creo que ya le está leyendo, pero está desactivado el micrófono. Ya, Ahí ahí ya sí. lo hice. Ya. El éxito de sus estudios dependerá de su preparación antes de cada tutoría, de su desempeño y motivación. Introducción general del módulo de Matemática 2. En este módulo estudiaremos diferentes funciones reales. De esta manera, el educando adquiere herramientas para poder realizar una modelización matemática aplicada en la vida cotidiana. Otro tema que se aborda en este módulo es el de la programación lineal, muy útil cuando tenemos varios caminos para seguir y nos ayuda a optimizar procesos. Finalmente, el estudiante aprenderá sobre la probabilidad, un tema muy importante, ya que todos los días nos enfrentamos a un sinnúmero de decisiones y la probabilidad nos ayuda al manejo de riesgos al tomar cualquier decisión. Recuerde que el propósito no es solo aprender contenidos para probar, sino aprender para aplicar estos conocimientos en su vida y el trabajo. Listo, chicos. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos todos los contenidos que vamos a ver. Si es que, no sé si es que les suenan las palabras funciones. ¿Alguien ha visto las funciones? Pues hoy día vamos a empezar con funciones reales. Van a aprender a derivar. ¿Qué es la derivación? Esto sí es bastante nuevo para ustedes. Es una nueva operación. Ustedes saben sumar, saben restar, saben multiplicar, saben dividir, saben potenciar y saben radicar. Pero en matemáticas no solo existen esas 6 operaciones, sino hay una más que se llama la derivación, que también van a aprender. Van a aprender funciones trigonométricas. ¿A qué les suena trigonométricas? A ángulos, a lo que hemos estado aprendiendo, seno, coseno, tangente. Por esa razón ya deben estar manejando muy bien esas calculadoras. Vamos a aprender funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a aprender programación lineal y por último, probabilidad. Entonces, esto poquito de contenido vamos a ver, ¿ya? Son bastantes, chicos, son bastantes y vamos a poner muchísima atención en esto. Entonces, vamos a empezar con nuestros temas. El primero son funciones reales. Vamos a ver qué son las funciones reales. Aquí vamos a observar mucho lo que son gráficas y todo lo que ya sabemos. A ver, dice, en esta unidad vamos a estudiar uno de los conceptos más utilizados de la matemática, que es el de una función. Empezaremos viendo la definición y algunos tipos de funciones, para luego poder estudiar las propiedades que podemos observar en las funciones, ya sea gráfica o analíticamente. Para finalizar el capítulo, analizaremos la resolución de un sistema de ecuaciones cuadrática, que como veremos posteriormente, se va a dar el uso de un tipo de función llamada función cuadrática. Ecuaciones, esto a ustedes ya les debe sonar. Ustedes ya saben lo que es una ecuación, ¿verdad? Entonces aquí las vamos a aplicar. Listo.
Ahora sí, vamos a partir con nuestro librito. Vamos a la página número 6. Y aquí está funciones. A ver, ayúdenme con el conversemos. A ver, una voz varonil. Ya nos han ayudado 2 chicas. A ver, una voz varonil. Ayúdenme con el conversemos. Nadie. Brillan por su ausencia. No hay varones. No hay varones. No hay varones. Para ser sincera, ¿cuántos varones están? A ver, están 1, no, sí están algunos, ya, cualquiera. Las funciones pueden ser definidas no solamente sobre un conjuntos de salida y de llegada finitos, sino que podemos considerar que los conjuntos son intervalos de números y gracias a esto se obtiene propiedades que son muy interesantes y que serán estudiadas posteriormente. Como las funciones van a ser números reales, entonces debemos recordar las operaciones entre números y todas sus leyes. Gracias. A ver, chicos, las funciones están relacionadas con los conjuntos. Ustedes saben lo que es un conjunto, ¿verdad? Un conjunto, como nos enseñaban antes, es un grupo de elementos que se graficaban en círculos. ¿Recuerdan lo que se llaman los diagramas sagitales? Entonces estaban en círculos, por ejemplo, un conjunto de las vocales, un conjunto de números, un conjunto de no sé, de deportes, todo eso son conjuntos. A ver, veamos qué es función. Definimos función a una operación que permite relacionar 2 conjuntos cualesquiera de objetos. Por ejemplo, personas, animales, plantas, números, idiomas en el mundo, planetas del sistema solar, etcétera, ¿ya? Entonces, voy a graficarles aquí. Vamos a ver si es que podemos hacer. Nos dice que van a haber 2 conjuntos, ¿ya? 2 conjuntos. En el primero puede estar lo que ustedes quieran. A ver, nos dice de números. A ver, números puede ser 1, 2 y el 3. Ese es un conjunto. Planetas del sistema solar. Mercurio. Díganme otro. Venus, Ya, ¿cuál más? Tierra, Marte. Ya, se han sabido, se han sabido. Venus, Tierra. Ya, chicos, ¿ven? 2 conjuntos con sus diferentes elementos. Nuestro primer conjunto, números. Nuestro siguiente conjunto, planetas del sistema solar. Entonces, recuerden, en la función van a haber 2 conjuntos. ¿Ya? Hasta aquí eso está claro. En el curso vamos a estudiar funciones que relacionan 2 conjuntos de números. A los conjuntos los llamaremos conjuntos de salida o dominio de la función y conjunto de llegada o recorrido de la función. A ver, como hay 2 conjuntos, primero se va a llamar conjunto de salida o dominio de la función. ¿Cómo les sugiero que se aprendan? De las 2 formas, ¿ya? Porque en algunos casos vamos a conocerlo como salida o dominio de la función. A ustedes sí se les debe sonar la palabra dominio, ¿verdad? Ya, entonces el primero se llama salida o dominio. Y el siguiente, en cambio, se llama de llegada o recorrido. Llegada o recorrido. ¿Ya? Listo, chicos. Esto quiero que quede claro. En las funciones van a haber 2 conjuntos. El primero se llama de salida o dominio y el segundo se llama de llegada o recorrido. ¿Sí? Entonces ahí vamos a continuar. Entonces hasta ahí está claro. ¿Qué más nos dicen? Para que una relación entre conjuntos pueda ser denominada función, debemos observar que a cada elemento del conjunto de salida le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada. A una función siempre le vamos a denotar con alguna letra del abecedario, como más nos convenga. Y vamos a escribir una función entre 2 conjuntos de números reales. A ver,
Antes de pasar a eso, vamos a entender lo que nos dicen aquí. Para que sea una función, disculparán chicos la bulla, ya, disculparán. A ver, para que sea una función, necesitamos que al conjunto de salida le corresponda un solo elemento del conjunto de llegada. Vamos a donde dice reflexionemos. Aquí ya están las respuestas, pero vamos a analizar. Reflexionemos. Observe la imagen y diga si son funciones. Vamos a ver la primera. Según este enunciado, nos dice, para que una relación entre conjuntos pueda ser denominada función, debemos observar que a cada elemento del conjunto de salida, entonces, este conjunto de aquí, es decir, el primero que está, es el de salida, ¿sí? Ese es el de salida. Tenemos que observar que le corresponda solo un elemento del conjunto de llegada. Solo uno. No pueden ser dos, no pueden ser tres. Solo uno. Entonces dice. Veamos entonces. A le corresponde el 1. Está bien. A B le corresponde el 2. También está bien. Y a C le corresponde el 3. Está perfecto. ¿Ven? A cada elemento del conjunto de salida le corresponde solo uno de llegada. Entonces ustedes van a poner ahí, es función. Ya escriban en sus libros, o sí está escrito. Creo que no, ¿no es cierto? Vamos a escribir, es función. Sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento de conjunto de salida le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada. Solo uno. No pueden ser dos, no pueden ser tres, no pueden ser cuatro. Solo uno. Entonces escriban, es función. O es una función, o sí o no, pero que diga, que se entienda que es una función. ¿Ya? Me dicen cuando estemos listos y pasamos al siguiente. Ya, listo, ya. Vamos con el B. Miren lo que pasa aquí. A A le corresponde el 1, a B le corresponde el 1 y a C le corresponde el 2. No quiero que se fijen en lo que está escrito, quiero que ustedes lo razonen. Este de aquí, ¿sería una función? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una función? Si es que me dicen sí, ¿por qué? Si es que me dicen no, ¿por qué? Yo digo que según el orden alfabético no es una función porque están cambiados, no sé, no. Ya, a ver, ¿yo qué decía? Yo mencioné algo del orden alfabético para que sean funciones. No, no es cierto. La única cosa es, para que sea una función, a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Es esto una función? ¿Qué dicen ustedes? Piensen, a ver, ¿es una función? Aquí dice que sí es una función, pero a veces el libro se equivoca. ¿Ustedes creen que es una función eso de ahí? No. Ya, Lupita dice que no es una función. Ya, alguien que diga lo contrario o no es una función. No, Licen, no es función porque no corresponde a un elemento. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, chicos. Esto sí es una función. Vamos a ver cuál es la definición. A cada elemento del conjunto de salida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. A le corresponde el 1, está bien. A B le corresponde el 1, también está bien. Y a C le corresponde el 2. ¿Qué estaría mal? Si a le correspondiera el 1 y el 2, ahí sí está mal. Pero no nos dice nada sobre el conjunto de llegada, no nos dice que al conjunto de llegada le tiene que corresponder solo uno, eso no. Nos dice que al de salida le corresponde un solo elemento. Observen, a le corresponde solo el número 1, está bien. A B le corresponde también solo el número 1. Eso sí es una función. Observen el literal C. Miren eso de ahí. En cambio, eso es diferente. Nos dicen que a le corresponde el 1 y el 2. Eso ya no es una función. ¿Por qué? Porque les puede corresponder solo un número. En cambio, aquí a le corresponden dos números.
Pero, O sea, siempre al número o al elemento que esté primero y después si le señalan a él también, o sea, sí le corresponde siempre cuando esté enumerado el primer elemento. claro, a ver, lo que tienen que entender ustedes es que lo que aquí nos dicen es del conjunto de salida. ¿Cuál es el de salida? El primer conjunto. A Ya, él tiene que corresponder un solo elemento, a él. En este caso, en el literal B, aquí al conjunto de llegada le corresponden dos, pero no nos hablan nada sobre el conjunto de llegada. Solo nos dice que al conjunto de salida le tiene que corresponder solo un elemento, no más. En el literal C, en cambio, a la le corresponden dos. Miren, le corresponde el 1 y el 2. Eso ya no está bien, porque a nosotros nos dicen que el conjunto de salida le debe corresponder solo un hito. Y aquí, en cambio, le corresponden dos. Las flechas nos indican. Entonces, no es una función. ¿Ya? Esto no puede ser una función. El literal D, analicen. Igual, no se guíen por lo que está escrito. ¿Es una función o no es una función? Sí. Sí, ¿no es Sí, cierto? es una función. Ya, está igualito al B. A nosotros nos tratan de confundir porque al conjunto de llegada llegan dos, pero ahí no importa, eso no importa. Ustedes tienen que ver que al conjunto de salida solo le corresponda uno. ¿Ya? Esto es muy frecuente, tienen que estar muy, ¿cómo les puedo decir? Bien, pilas con esto, porque es una pregunta segura de prueba, pregunta de examen. Preguntarles, ponerles conjuntos y que ustedes me digan cuáles son funciones y cuáles no son funciones. Entonces, que quede esto claro, chicos. Conjuntos, el primero se llama de salida o dominio y el otro se llama de llegada o recorrido. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el dominio? ¿Cuáles son los elementos del dominio de este del literal A? ¿Cuáles son los elementos del dominio? 1. ABC. Gracias, Javier. A, B, C. ¿Y cuáles son los elementos del recorrido? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? ya. Eso es. Miren, en estos conjuntos, cuando graficamos, por lo general se le llama salida y llegada. Ya, salida y llegada. Pero cuando ya trabajamos con números como los que están viendo aquí, ahí ya nos dicen salida y llegada. ¿Cómo nos dicen? Dominio y recorrido. Dominio y recorrido, pero por esa razón es importante que ustedes conozcan las dos formas. Digamos que salida y llegada sería lo facilito en los dibujos. Dominio sería salida y recorrido sería llegada. Exactamente. ¿Sí? Ya. Listo, chicos. Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos decía? A una función siempre le vamos a denotar con alguna letra del abecedario, nos dice cualquiera, la que nosotros querramos, como más nos convenga. Y vamos a escribir una función entre dos conjuntos de números reales de esta forma. Por lo general, chicos, así como la variable, la incógnita siempre es X, en las funciones, por lo general, la letra que más se ocupa es la F de función, pero puede ser cualquiera, como les dicen aquí, Z, H, cualquiera. Entonces, importante que no se acostumbren solo a la F. ¿Cómo nos dicen aquí? Aquí nos dan intervalos. A ver, esto todavía no le vamos a estudiar. Solo vamos a ver la nomenclatura. F de función, el dominio con la letra R, o yo les recomiendo, no vamos a ocupar la R porque el recorrido en cambio les ponen también R. El dominio lo vamos a ocupar con la letra D. D de dominio, ¿ya? Y el recorrido con la R, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, dominio con la letra D, recorrido, letra R. Podemos analizar una función gráficamente utilizando el conocido plano cartesiano que ustedes ya lo conocen. Para dibujar una función es necesario ir evaluando la función e ir construyendo lo que también conocen que se llama tabla de valores, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, todo lo que hemos aprendido vamos a ir vamos a irle aplicando. Miren, chicos, aquí hay un ejemplo de una función. Esto es una función. Eso de ahí. Cuidado con confundirle con ecuación. La ecuación era otra cosa, muy diferente. La función, miren cómo está aquí, vamos a entenderlo. Esta F es función, F de función. ¿Cómo se lee? F de X es igual a X más 1.
f de x es igual a x más 1. ¿Qué significa? Lo que nos están diciendo aquí, que la función f depende de la variable x. ¿Ya? Eso nos dice, la función depende de la variable x. Voy a ponerles un ejemplo. Es igual, a ver, pongamos 3i más 2. ¿Cómo leerían ustedes eso de ahí? ¿Cómo se... H de I. H de I es igual a 3i más 2. Entonces, No. miren, ya no está la F, sino está H. H de I. Y si es que, ¿qué significa aquí? Que la función H depende de la variable I. ¿Ya? Ahora, si es que yo les pongo esto, ¿ustedes creen que esté correcto? Vamos a ver. S de... Ya. ¿Eso estará correcto? No creo, Lice. ¿Por qué no está correcto? Dice, S de D es igual a 4x menos 9. ¿Está correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Soy indecisa. ¿Está correcto? Sí, sí, pero porque Creo que depende, sí. depende de la variable D y X, digo yo. Ya, si es que ustedes esa función que está ahí la van a ver en algún momento en su vida, pero y es muy complicado de resolver. Esto de aquí no está correcto. No está correcto. Lo correcto es de esto de aquí. S de D es igual a 4D menos 9. Esto sí está correcto. Lo que está en paréntesis es la variable. Esta variable debe estar presente acá, al otro lado. No puede estar una letra en el uno y otra letra en el otro. No. No, Por eso yo les decía, f de x igual a x más 1 quiere decir una función que depende de la variable x. Esta de acá. Una función que depende de la variable y. Acá. Una función que depende de la variable d. ¿Sí? Ya, no puede ser como en este caso. Eso no está correcto. Eso no puede ser. No está bien. Listo, chicos. ¿Está claro? Sí. Ya. Otra cosa que quiero decirles que no está en su libro, pero es importante. Otra forma de decir f de x es igual a x más 1, por lo general se pone de esta forma. Y es igual a x más 1. Que son funciones también, que se le pone así. Se le reemplaza, en vez de poner f de x, se le pone y. ¿Para qué? Para que estén las dos variables, x y y, que son las que más se utilizan. Pero esto ya lo vamos a ir viendo en el transcurso. Entonces, recuerden, las funciones pueden ser cualquier letra. Por lo general, siempre van a ver ustedes la f y la x. Siempre, porque es lo que ya nos hemos acostumbrado. Pero si es que ven otro tipo de letras, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Miren, ustedes, con ustedes trabajamos cómo se hacen tablas de valores, sí, ¿verdad? Sí hicimos, ¿no es cierto? Porque estoy confundiendo con los de segundo. Listo, chicos. ¿Qué es lo que yo les había dicho a ustedes? Que siempre es importante ocupar números pequeños. El menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Pero no irán a poner 15, 20. Ustedes saben que eso nos sale muy grande. Entonces, a las funciones hay que graficarles. Aquí está una tabla de valores. ¿Ven? Aquí está una tabla de valores. Le han puesto, ustedes recuerdan que nosotros le damos valores ¿a qué variable? A la x, ¿cierto? A esa variable se le da los valores. Nosotros hacíamos así. Voy a ponerles para que no se me pierdan. A ver, nosotros hacíamos de esta forma. X y Y. Hacíamos así y hacíamos así. ¿Ya? Y no es cierto que le íbamos poniendo aquí los numeritos. Vamos a poner los mismos que están, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Así poníamos nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos. Entonces, lo mismo está aquí. Pero como ya estamos trabajando funciones, la X es el dominio, entonces por eso le ponen dominio X. Dominio X. Y le ponen que estos números son escogidos al azar. Pueden ser los que ustedes quieran y la cantidad que ustedes quieran.
Lo más importante, yo creo, con 2 puntos ya se grafica, pero unos 3 puntos no estaría mal, unos 3 puntos, listo. Entonces, pero aquí les han puesto 5, ustedes saben que ustedes aquí pueden poner el que ustedes quieran, si quieren solo negativos, si quieren solo positivos, si quieren números grandes, pequeños, depende de ustedes. ¿Qué hacíamos nosotros para hallar el recorrido? O Y, por esa razón yo les decía que también puede ser Y. El recorrido es f de lo que está en el lado izquierdo. Yo no estar sub y baja. A ver, creo que la función era f de x es igual a x más 1. Ya, lo vamos a poner aquí. A ver, pongamos f de x es igual a x más 1. Ya, esta es la función. Ya, esa es la función. Es lo mismo a tener y es igual, esto ustedes ya conocen, en ecuaciones trabajábamos así, es lo mismo a decir y igual a x más 1. Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, con los valores que hemos sacado de x, teníamos que ir reemplazando en la función para ver cuánto valía y. Entonces, el primer valor de x, ¿cuánto nos dicen que es? ¿Cuánto es? Menos 2. Menos 2. Entonces, donde veíamos una x, ponemos menos 2. Entonces, sería menos 2 más 1. Esto ya repasamos, chicos, por eso yo les volví a dar esta clase. No quiero que se equivoquen en esto. Ya, como ven, ahorita ya no podemos concentrarnos en número entero, sino en graficar funciones. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 1. Menos 1. Cuidado, chicos, ya, por esa razón yo hice bastante hincapié en este tema. Menos 1. Entonces, miren, aquí les han hecho el proceso. Les han puesto f de menos 2 es igual. Esto también es importante. Si ustedes ocupan la nomenclatura que dice f de x, entonces vamos haciéndole así. Miren, aquí está f de x. Como nos dice que x vale menos 2, entonces en todo lo que veamos x vamos a poner menos 2. Incluyendo en ese f de x. ¿Ven? Miren, f de menos 2 es igual a menos 2 más 1. Donde hay x ponemos menos 2. Eso es lo que nos están diciendo. La respuesta era menos 1. Ya, vamos con el siguiente. Ahora nos dicen cuando x vale menos 1. Entonces igual, f de menos 1 es igual. Menos 1 más 1. ¿Cuánto es? 0. 0, ¿no es cierto? 0 y aquí nos está 0. Cuando vale 1, aquí está el proceso. F de 1 es igual. 1 más 1, 2. F de 2 es igual. 2 más 1, 3. ¿Sí? Y ya está. Se armó nuestra tabla de valores. Si ustedes quieren, pueden utilizar esta forma de hacer o como hemos hecho nosotros siempre, de esta manera. Cualquiera de las dos formas está bien. Listo. Si yo les digo a ustedes que saquen, entonces eso lo van a hacer ahorita, les digo, hallen cuánto es f de 3. ¿Cuánto es f de 3? Aquí les voy a poner, ocupando obviamente la que tenemos, es decir, era x más 1. Yo quiero que hallen f de 3. ¿A cuánto es igual esto? F de 3. Más 4. Muy bien, el que dijo esa respuesta, perfecto. F de 3 es igual a 4, está bien. 4. ¿Sí? Ya listo, chicos. Entonces eso quería que vean. No es necesario que yo les diga x vale 3, sino al decirles yo f de 3, ustedes tienen que entender que x vale 3. Y la respuesta sería 4. Correcto, chicos. Ya. Ahorita estamos muy relacionados con las ecuaciones, pero tengan cuidado. Función y ecuación son dos cosas muy diferentes. Entonces después hacemos nuestro plano cartesiano. Ustedes ya saben, plano cartesiano, y nos salió una línea. Si es que nos sale una línea, esto es una función lineal. Es una función lineal. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal está? ¿Bien? ¿Sí? Ya, Sí. bueno, y este es el inicio de algo que sí es un poquito más complejo, pero es interesante. A ver, vamos a responder la pregunta que tienen en la página anterior. Dice,
¿Cómo se utiliza una función para realizar conjuntos, para relacionar conjuntos en otras ciencias? Aquí nos dice, en la física para ver cuánta distancia recorrió un objeto en un tiempo, en economía para ver cuánto dinero se ha ganado o perdido cada vez. Esto es aplicaciones de funciones, porque a veces decimos, ¿y en qué nos sirve esto? Pero no analizamos bien. Entonces aquí está. En la física nos ayuda para ver cuánto ha recorrido un objeto en algún tiempo. En economía para ver cuánto dinero se ha ganado o se ha perdido. Entonces copien este de aquí, ese de ahí. Si ustedes tienen otro enunciado o otro ejemplo, escríbanle nomás. ¿Ya? Vamos llenando nuestro libro. Dicen, Dígame. y quedaría de deber de llenar el demostremos. No, todavía no les he mandado de deber nada. Solo les dije que en el reflexionemos estamos haciendo. Esto les dije que escriban ahorita. Todavía no, ya. Sí, todavía no les voy a mandar deber, tranquilos. Recién estamos empezando. ¿Ya? ¿Copiaron? ¿Sí? Ya. Listo, chicos. Entonces, la clase que viene, vamos a ver los tipos de funciones que hay. Hay función afín, función de valor absoluto, función a trozos y con exponente negativo. Entonces, igual vamos a ir viendo cómo se van graficando. Ahorita vamos a ver si es que les puedo mandar, no, es con exponentes. Todavía no vamos a mandarles ningún deber, ¿ya? Después que veamos la clase anterior, ahí sí. Entonces, recuerden, chicos, vamos a recapitular todo. Funciones es una relación entre dos conjuntos. El primero se llama de salida o dominio y el segundo se llama de llegada o recorrido. Es una función siempre y cuando al elemento del conjunto de salida le corresponda un solo elemento del conjunto de llegada. Y aquí se observa esto. Miren esto de aquí. Al menos 2 le corresponde solo el menos 1. Al menos 1 le corresponde solo el 0. Al 0 le corresponde solo el 1, al 1 le corresponde solo el 2, al 2 le corresponde solo el 3. No es que al menos 2 nos salieron 2 números, no es cierto, solo nos salió un hito. Y aquí también podemos darnos cuenta. ¿Ven las funciones? Por eso les digo, siempre tienen que tomar atención a las definiciones que nos dan. Listo, ¿qué más vimos? Que a las funciones se les puede utilizar o representar con cualquier letra. Quedamos que dominio con letra D, recorrido con letra R. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces, terminamos la clase y ya nos vemos en física. En física sí vamos a ver la otra semana el libro porque van a hacer un trabajo sobre movimiento parabólico. ¿Ya? Listo, chicos. Ya nos vemos después.